Ryzen 7000 nos trajo el paso hacia una nueva generación, desde la cual finalmente se le dio actualización a una de las mejores entregas que probablemente ha tenido la compañía desde Ryzen 5000, y de la mano de ello trajo a su vez el salto hacia una nueva plataforma con la cual dar el soporte a sus productos y actualizaciones correspondientes como el cambio en DDR5. Pero ante los distintos cambios, evidentemente el aumento en sus costos era inminente, teniendo sobre todo en cuenta los pocos componentes que podríamos conservar de pasados ensambles y la propia novedad por esos nuevos productos, algo que evidentemente con el tiempo ha ido mejorando, pero que también nos pone en pie hacia pensar del lado de ensambles en gama media y el aprovechamiento en placas en la misma categoría, y desde esta base es desde donde precisamente partiremos para averiguar cuál sería la mejor placa base dentro de la gama media, y a partir de lo que serían tres modelos de la mayor representación en la misma en B650, con lo que sería TUF para Asus, Tomahawk dentro de MSI y Aorus Elite de Gigabyte, modelos muy similares entre sí y que ponen en duda muchas de esas decisiones ante la poca diferencia en costo como características suministradas, por lo que a partir de este video estaremos analizando y comparando cada una de estas placas base, a partir de lo que serían las configuraciones en cuanto a sus URMs, la conectividad aportada por las mismas, así como las utilidades y complementos extra que se puedan desprender, y con ello podremos finalmente definir así cuál sería el mejor modelo en la actualidad para la gama media en B650. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar, lo primero que te voy a decir es que evidentemente todo lo mencionado es bajo mi opinión, pero sobre todo a partir de las características que nos aportan esos productos, las cuales son evidentemente el único criterio con el cual podríamos comparar cada uno de estos modelos. La confianza por una marca en particular de estas no influiría en este video, solo son características donde se pueden representar un producto por encima de otro, y desde donde realmente se puede partir dentro de una comparativa. Por lo que aspectos como el diseño, precisamente esa confianza sobre la marca, quedan completamente ante tu elección, y en esta ocasión, de hecho te diría que son completamente válidos en tu decisión, teniendo en cuenta la cercanía que tienen esos modelos, tanto por características como costo. Por otro lado, para facilitar en mejor medida la comparación de los productos, tendremos un sistema de puntuación que se dividirá entre una puntuación de 3 estrellas para el modelo que nos aporte mejores URMs y estrellas individuales según los parámetros dentro de la conectividad a evaluar, así como los complementos en adición. Puede sonar algo raro, pero a medida que avances comprenderás. Lo que sí tendrás que tener en cuenta es que evidentemente deberás juzgar si te benefician más algunas mínimas mejoras a partir de los URMs que nos puedan aportar alguno de estos modelos, o si probablemente cambios a partir de la conectividad se encuentran más afín de las necesidades para tu ensamble. Por lo que ten en cuenta sobre todo eso, qué es lo que estás buscando para la construcción que planteas. Finalmente, también ten en cuenta que no menciono otros modelos extra porque directamente siento que se salen de lo que sería esta gama de productos, sobre todo ante costos, por lo que la comparativa más justa estaría sobre todo ante estos modelos. Más allá de esto, no hay algo en adición a tener en cuenta, y si tienes alguna duda o recomendación en específico, en los comentarios estaré dando respuesta a estas. ¿Qué modelo contaría con la mejor conectividad? Por lo general, al momento de escoger una placa base y el no tener tanta noción sobre qué modelo podría ser más conveniente, te diría que principalmente lo que deberías juzgar es su conectividad. Desde el aumento y mejora verás cómo se hilan también avances en el resto de aspectos. De esta manera, por ejemplo, empezaría definiendo cuál sería la que nos aporta la mejor conectividad para USB, donde en principio vamos a empezar con las conexiones para el gabinete, siendo así que tendríamos a TUF, destacando dos encabezados para USB 2.0, uno para USB 3.2 de primera generación de tipo A más otro de tipo C. De parte de Aorus Elite, el único cambio que tendría es que esa conexión para USB de tipo C escalaría hacia USB 3.2 de segunda generación por 2, mientras que Tomahawk nuevamente tan solo cambiaría ese conector, pero en este caso empeorándolo con un USB 3.2 de segunda generación. Así que de momento iríamos con que Aorus Elite es la mejor ante estas, Tomahawk seguido de ello y finalmente tendríamos a TUF. Ya si pasamos a la conectividad para su backplate, tendremos que por un lado Tomahawk aporta 10 conexiones distintas en USB, 2 en USB 2.0, 4 en USB 3.2 de primera generación, 3 en USB 3.2 de segunda generación, y una en USB tipo C con USB 3.2 de segunda generación por 2. En cuanto a TUF, tendríamos tan solo 8 conexiones en USB, 4 2.0, 2 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación tipo C y un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C.
Por último, y con la Aorus Elite se desprenden 12 conexiones distintas, 4 2.0, 5 3.2 de primera generación, 2 3.2 de segunda generación y un USB tipo C segunda generación por 2. Aquí es algo más difícil de decidir, puesto que por cantidad de fases, Aorus Elite sería la mejor, Tomahawk es la que mejor versiones nos da en general, y TOF trae esa peculiaridad de contar con 2 conexiones para USB tipo C. Sin embargo, creo que Aorus Elite merece llevarse este punto, considerando que fue la que mejor conectividad nos da para el gabinete y que por lo menos a mi parecer el aumento de conexiones extra en ese backplate lo valoro más que un extra en USB tipo C de TOF o los mínimos cambios en las versiones de Tomahawk. Desde ahí saltaríamos ante la conectividad para PCI Express y a partir de las distintas configuraciones que nos aportan, donde tendremos en primer lugar que Aorus Elite destaca 3 conexiones distintas con formato X16, la principal dentro de estas siendo la única en aprovechar las 16 líneas disponibles y PCI Express 4.0, mientras que las 2 conexiones restantes tendrían PCI Express 3.0 y tan solo correrían por 1. Desde el lado de TOF nos encontraremos con que se aportan 2 PCI Express con formato X16, el principal contando con soporte sobre las 16 líneas disponibles, y la segunda conexión tan solo va a correr por 4. Además, tendríamos 2 conexiones en PCI Express X1 y cada una de las conexiones mencionadas tendrían soporte en PCI Express 4.0. En cuanto a la Tomahawk, se destacan 2 conexiones en PCI Express X16, en las mismas configuraciones de TOF, la principal corriendo en las 16 líneas disponibles y la otra corriendo por 4, ambas en PCI Express 4.0. Además de esto, tendríamos un PCI Express X1 3.0. Entonces, ¿cuál sería la mejor? Pues veremos que a priori TOF podría ser el modelo indicado para mencionar como la mejor alternativa, principalmente teniendo en cuenta que cada una de las conexiones se nos da en PCI Express 4.0 y además tendríamos un X4 en el segundo PCI Express. Sin embargo, hay que considerar algo, y es que Aorus Elite lleva esa configuración tan mala no en vano, puesto que tendremos problemas ante anchos de banda compartido entre conexiones al forzar estas placas a dar una mejora de estos añadidos. De esta manera, usar el tercer M.2 fuerzas a TOF a deshabilitar el segundo PCI Express con formato X16 y en Tomahawk pasa exactamente lo mismo, solo que acá pasaría a correr por 2 el segundo PCI Express. Y realmente lo mejor sería dar medio punto para Tomahawk y TOF ante sus configuraciones. En hilo precisamente ante aquellos M.2 que empezamos a mencionar, vendría la comparativa ante la mejor conectividad para el almacenamiento, donde en principio se basan con la misma configuración, 3 M.2, pero con un cambio, y es que Tomahawk añade tan solo conexiones para PCI Express 4.0, mientras que Aorus Elite y TOF tendría uno de estos M.2 en PCI Express 5.0. Por lo que desde acá creo que es justo que Aorus Elite y TOF consigan un punto para cada una, por las configuraciones de M.2 y el paso en PCI Express 5.0, y también porque ambas sí que nos darían la disipación completa de cada M.2. Aunque falta mencionar algo, y es la configuración ante los puertos en SATA, donde en este caso toma la ventaja Tomahawk, con 6 conexiones para SATA de las 4 presentadas para TOF y Aorus Elite. No considero comparable 2 conexiones en SATA a dar el paso en PCI Express 5.0 y la disipación, por lo que creo que es bastante justo que se lleve tan solo medio punto por dicho apartado. Y con esto, prácticamente lo último que tendremos en cuenta en la conectividad sería cómo esta se ve representada hacia Internet. De esta manera se denotan configuraciones en RJ45 de 2,5 GB para cada placa, pero donde sí queda cambio es en la conectividad inalámbrica, quedándose así TOF con la peor representación, desde la tarjeta MT7321, aportando Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, mientras que Aorus Elite y Tomahawk tendrían distintas configuraciones, con tarjetas como X210 o RZ616, dando así el salto sobre Wi-Fi 6E y en la RZ616 el paso inclusive en Bluetooth 5.3. Evidentemente, lo mismo amerita un punto para ambos modelos. Con todo esto mencionado, lo único que se deduce a la final es que no hay un modelo en específico que consiga brindar la mejor conectividad dentro de cada una de estas opciones, sino que en realidad tendremos placas que denotan pequeños aspectos entre sí y desde las cuales tendremos que evaluar la conveniencia de los mismos para determinar el mejor modelo para ti. ¿Qué placa base nos aporta el mejor URM? El diseño ante el URM, una placa base, resulta ser uno de los principales apartados a evaluar, ya que nos conduce muchas veces a mejoras sobre la estabilidad del sistema, sobre todo al momento de querer realizar modificaciones para overclock, aunque aún sin ser nuestro objetivo, nunca estaría de más el contar con un mejor URM, principalmente si escalamos en la gama del procesador. Y para realizar una comparativa alrededor del URM, en esta ocasión sobre todo lo determinaremos según el diseño en cuestión que tenga la placa, desde la cantidad de fases que se suministren para la VCore, que en este caso son los responsables
responsables de la entrega de energía hacia esa CPU, así como el tipo de MOSFET que nos esté suministrando. Teniendo en cuenta esto, la primera placa dentro de estas a juzgar sería BC150 Aorus Elite, donde nos encontraremos con un diseño de un total de 16 fases de alimentación, 14 para su V-Core más 2 para su SoC. Cada una de ellas estaría bajo el manejo del controlador central de Infineon XDP-192C3, el cual en realidad maneja de forma directa tan solo 12 fases de alimentación, por lo que en verdad tendremos un diseño twin para la construcción del URM. Con ello tan solo el controlador tendría que estar operando en un modo de 7+2 para dar gestión al total de fases que se describen, mientras que del lado de sus MOSFET veremos también piezas de Infineon con las TDA 21472, contando así con una capacidad hasta 70 A y Smart Power Stage. Mientras que si pasamos al lado de BC150 TOF, nos encontraremos con un URM de un total de 14 fases de alimentación, 12 para su V-Core más 2 para su SoC. Desde la gestión de cada una de esas fases encontraremos al controlador central ASP2208, con el cual tendríamos un diseño TAMI para la construcción de su URM, siendo así que en realidad el controlador tan solo operaría en un modo de 6+2 para dar gestión al total de fases que describe. Ya de parte de sus MOSFET, nos encontraremos con las piezas de Alpha y Omega AOC 5317 NQI, que tendrían una capacidad de hasta 60 amperes. Finalmente, para el lado de Tomahawk, veremos un diseño con un total de 16 fases de alimentación, entre lo que serían 14 para su V-Core más 2 para su SoC. Desde la gestión de cada una de esas fases, tendríamos las piezas de Monolithic Power MP2857, el cual podría dar manejo de forma directa hasta 12 fases de alimentación. Por ende, el diseño suministrado en este caso sería Dual Output, siendo así que en realidad el controlador tan solo operaría en un modo de 7+2 para dar gestión al total de fases que se describen. Ya de parte de sus MOSFET, también encontraríamos piezas de Monolithic Power con las MP87670, las cuales contarían con una capacidad de hasta 80 amperes y Smart Power Stage. Una vez teniendo cada uno de estos URM sobre la mesa, veremos que en esta ocasión la cantidad de fases suministradas para los V-Core de estos modelos favorecen a Aorus Elite como a Tomahawk, ambas prácticamente la misma configuración a pesar del cambio de componentes, mientras que TOF disminuiría 2 fases por debajo de estas alternativas. En diseño, no hay nada sobresaliente entre ellas, son diseños a partir de Dual Output, Twin o Tamid, que es lo mismo, pero con nombres distintos dependiendo de la compañía. Básicamente lo que se consigue con ello es que una única señal pueda ser gestionada por 2 o más etapas, lo cual es el avance de lo que fueron aquellos diseños con dobladores, pero ahora cada fase puede tener la misma potencia y tampoco tendríamos retrasos en la señal. Esto a su vez permite que la cantidad de fases aumente y que tampoco se deba tener un controlador de mayor gama. No son para nada malos diseños y es básicamente lo que se ve inclusive con la gama alta a día de hoy, pero eso sí, todos los modelos enseñados parten con las mismas condiciones. Finalmente, en cuanto a los MOSFET, sí que hay más diferencias. La menor gama la veríamos con TOF, con un manejo tan solo de hasta 60 amperes y sin Smart Power Stage, dejando así un manejo en teoría de hasta 720 amperes, mientras que Aorus Elite se escalonaría en los 70 amperes y esta vez sí que con Smart Power Stage y un manejo en teoría de hasta 980 amperes. Y Tomahawk sería la mejor dentro de estas, con un manejo hacia los 80 amperes como Smart Power Stage y dejando así un manejo en teoría hasta 1120 amperes. De esta manera no hay mucho más que decir, misma cantidad de fases para Aorus Elite y Tomahawk, pero mejores MOSFET con Tomahawk, y aquello consigue que su URM, por lo menos hablando de componentes, sea el mejor dentro de esa comparativa. Seguido de ello estaría Aorus Elite, y por último el peor URM sería el de TOF, por la disminución en cuanto a sus fases y MOSFET de peor calidad con respecto a estos modelos. ¿Qué tanto puede impactar dicha diferencia entre estos modelos? Pues realmente no mucho. De hecho, aquí probablemente lo que más afecte sería por la estabilidad a la hora de hacer OC, e inclusive ante dicho caso, a menos de llevarlo hacia un extremo, no debería tener demasiada distinción, puesto que al final realmente son diseños muy cercanos, donde inclusive la propia disipación podría impactar más que el aumento de las fases que tenemos o el cambio entre esos MOSFET. Pero evidentemente y con ello debemos tener presente que sea una alternativa mejor que el resto, así no sea completamente práctica, lo mejor es hacernos con la misma. Aunque vuelvo y reitero, principalmente tendría mucha influencia esto si es que nuestra intención es hacer algo de OC, o el inclinarnos por procesadores por encima de líneas como Ryzen 7, o contar con un producto con mejor adaptación hacia próximas generaciones. Con ello finalmente serían 3 puntos para Tomahawk por contar con el mejor URM, y desde ahí se iría escalonando con 2 puntos para la Aorus Elite por una cercanía muy contundente y 1 por parte de TOF al ser el peor diseño dentro de estos. Añadidos extra y complementos. Hay muchos aspectos extra que deberíamos tener en cuenta ante nuestra decisión,
y es desde donde precisamente miraremos algunos mínimos apartados que se destacan en estos modelos y que también deberían influir en nuestra decisión. De esta manera comenzaríamos hablando de cuál añade la mejor configuración para la iluminación externa y ventiladores. Con esto tendríamos distintas configuraciones que vendrían desde Tomahawk con 6 conexiones para ventiladores, más una para bombas de agua y 2 conexiones para RGB y otras 2 para RGB. Desde Aorus Elite tendríamos 3 conexiones para ventiladores externos, una para bomba de agua, así como una en adición que sería híbrida, dando soporte a ventiladores externos como bombas de agua. Además tendríamos 2 conexiones a RGB y otras 2 para RGB. En cuanto a TOF, una conexión para bombas de agua y 4 para ventiladores externos, además de 3 conexiones a RGB y una de tipo RGB. Con lo cual, veremos que la conectividad para la iluminación es muy similar, así que probablemente el software de control represente algo más importante que propiamente esas conexiones. Pero sí que hay una clara diferencia en la conectividad para ventiladores, y por lo mismo Tomahawk sería la mejor dentro de estas, al estar añadiendo 2 conexiones extra que lo que nos aportaría Aorus Elite y TOF, por lo que medio punto ante dicho extra sería justo para esta Tomahawk. Desde estos mismos apartados veremos a su vez cómo TOF es la única de estas que nos da la posibilidad de poder añadir tarjetas en USB 4, gracias a que precisamente cuenta con un encabezado para dar soporte a tarjetas en Thunderbolt. Es un añadido muy particular, pero que también determina bastante el por qué se debería optar por este modelo, y es tanto así que creo que es justo mantener un punto extra para TOF por el mismo. Por otro lado, en cuanto a utilidades, tendremos que cada uno de estos modelos incluye ya sea BIOS Flashback Button, Q Flash Push Button o Flash BIOS Button, que es lo mismo, solo cambia el nombre según la marca, y nos serviría para realizar actualizaciones de BIOS sin un CPU en el sistema, y a futuro es un añadido relevante. También tendríamos sistemas como IC LED para cada una de estas, y así tener un identificador de errores. Pero lo que sí no tendremos desde cada uno de esos modelos es un multi-key button, que tan solo lo añade Aorus Elite, y el cual nos permite darle asignación al mismo según nuestras necesidades, pudiendo hacer que este tenga controles sobre la iluminación, accesos directos para la BIOS, reinicios del sistema o arranques seguros, entre una que otra opción extra, pero que realmente conducen hacia una utilidad muy valiosa, y por lo cual sería válido sumar medio punto a esa Aorus Elite. Pero donde sí que este modelo en Gigabyte no tiene prácticamente nada que hacer es ante su codec de audio, donde sí obtendremos ventajas desde el resto de alternativas frente al mismo, puesto que esta Aorus Elite se basaría sobre el codec ALC897, que propiamente se destinaría hacia productos de una gama de entrada, mientras que TOF daría el paso del codec que debió por lo menos mantener esta Aorus Elite, el ALC1200, además de incluir una mayor cantidad de jack, así como recubrimientos para su codec. Y por último, de parte de Tomahawk, se mantendría un modelo que escaló aún más, aportando un codec de audio para productos de gama alta con el ALC4080, así como el paso hacia una conexión en audio óptico, y por ello es la mejor opción y la alternativa para llevarse el punto en ese apartado. Aunque por la cercanía y mejora de TOF sería completamente válido también incluir medio punto a favor de la misma. Y hasta aquí prácticamente tendríamos en cuenta aspectos dentro de esas placas para basar nuestra decisión. Hay otros añadidos que deberían estar acá, como la conformación del PCB, pero el problema con ello es la falta de información sobre las construcciones de estas placas, tanto en sentido de la cantidad de capas que se añaden como las onzas utilizadas, por lo que ante esta ocasión no propiamente lo tendríamos en cuenta. A su vez, también diría que probablemente no sea un problema, teniendo en cuenta la gama y las compañías detrás de las mismas. En conclusión, a través de este video, principalmente lo que hemos visto es que no hay una alternativa dentro de las mismas que realmente predomine o consiga sumar características que nos brinden una gran distinción frente al resto de los modelos mencionados, sino más bien pequeños destellos entre esos modelos que tendrás que ir ajustando según las necesidades propias que demandes para tu construcción. Partiendo de ello, pues miraremos cómo finalmente y ante el conteo general de este sistema de puntuación tendríamos un ganador dentro de las mismas, la cual sería B650 Tomahawk, obteniendo un total de 6 puntos y medio, y donde gran parte de su mejora sobre todo se radicaría a partir de los avances sobre el URM y las diferenciaciones tan relevantes ante modelos como TOF principalmente, además de contar con otros añadidos importantes, como precisamente sería ese codec de audio que denota a la final un producto de gama más alta, o los mínimos cambios que tendría en la conectividad para USB con respecto a aquella Aorus Elite, así como el paso al igual que esta en Wi-Fi 6E. Y es que en sí, propiamente esa placa, por lo menos desde su nomenclatura y antepasadas generaciones, nos conducía hacia un modelo que se encontraba justo por encima de esta Aorus Elite y TOF. No sería sino hasta esta presente generación donde comenzó a tomar una peor representación, pero también acarreó consigo esas pequeñas mejoras que precisamente son las que hicieron que la misma se convirtiese en el mejor modelo finalmente, y no como una opción tampoco perfecta. Donde mayor afectación tuvo fue desde apartados tan relevantes como los M.2, donde se desligó completamente de la gama, dejando de
de lado no solo la disipación para una de las unidades, sino también a la falta del soporte para PCI Express 5.0, aunque aún con ello siguió con una buena representación desde el resto de apartados, y sobre todo por su URM, que fue lo que principalmente mantuvo a esta por encima de opciones como precisamente fueron Aorus Elite, la cual se ubicaría en esa segunda posición a escaso medio punto de la misma, pero siendo de hecho el modelo con el mejor balance dentro de estos, pero sin ser a su vez el ganador, puesto que no hubo precisamente una característica que se pudiese destacar en específico ante el resto de estas opciones. Siempre mantuvo una buena base, pero una extra que pudiese dar mejora frente a ambos modelos a la vez, más allá de la conectividad para USB o mínimas utilidades, que tampoco arrasaron a las configuraciones aplicadas para estas dos alternativas, lo cual no es malo, no avanza de más, pero tampoco disminuye en otros añadidos, de ahí precisamente que obtuviera esa segunda posición, con apenas una mínima diferencia con el URM Tomahawk, ese mismo paso hacia Wi-Fi 6E, PCI Express 5.0 para su M.2 y con la disipación ante este como TOF, y el único declive real fue el codec de audio. Por último, TOF fue la peor, principalmente porque ante la gama de estas placas no tenía nada a destacar, por lo menos a un nivel general. Hay pequeños apartados de mejora dependiendo del modelo y cambios que pueden ser importantes, según el usuario, como el sí estar contando con encabezados para tarjetas en Thunderbolt, o esa doble conectividad para USB tipo C, pero fuera de ello, dio lo mínimo que se esperaba para la gama y poco más allá. Por ende, no consiguió un puntaje mayor y se quedó a escasos 3 puntos y medio. Como última apreciación, también ten en cuenta que mi sistema de puntuación solo nos da una visión general de cuál puede ser la mejor alternativa, y sobre todo a partir de comparativas directas, e inclusive a mi parecer, después de mirar todo, ni siquiera considero que esa Tomahawk sea el mejor modelo entre estos, puesto que siento más completa su Aorus Elite en general, y de no ser por su codec de audio, podría ser el modelo perfecto entre los mismos. Y tal cual como pienso esto, también considero que TOF no precisamente se distanció tanto como se representa en esta ocasión, y más que todo porque el punto más débil fue su ORM, pero siendo consciente de su diferencia con las otras alternativas, apenas si toma sentido ante los procesadores con los que usualmente se emparejan estas placas. Pero siendo objetivo, el resultado de una comparativa directa nos trajo a Tomahawk como el vencedor, Aorus Elite como el mejor balance, pero con un desguince, y TOF con pequeños destellos, pero en general la que peor apartado nos brindó. Además, faltan unas apreciaciones extra a sumar, ya que evidentemente tendrás en este caso por tu cuenta que puntuar el diseño, a ver cuál te parece mejor para ti, la confianza ante la marca y el costo, que desde modelos que comparten tantos añadidos tomarían una relevancia bastante importante. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas base mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.